Vamos a retomar nuestras lecciones y prosigamos porque esto se está poniendo interesante como dijimos la vez anterior. Ya habían levantado el tabernáculo el día primero del mes del segundo año y como habíamos visto también, toda aquella gente miró cómo ese tabernáculo fue levantado. Ahora que ya existe el tabernáculo, miren lo que dice el libro de Levítico 16:1. Aquí va a acontecer algo que va a ser muy importante para nuestra vida y aquello que nosotros estamos buscando acerca del libro de la vida. Dice en el Levítico 16:1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El Señor Dios va a establecer algo aquí, que solamente van a tener que hacerlo conforme Dios lo está estableciendo. El Levítico 16:34 dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y esta es una de las conmemoraciones que Dios le está dando a este pueblo que le ha sacado de Egipto de esclavitud y que va a ser el testimonio de Dios en el mundo. Y ahora esta nueva celebración, por decirlo así, o más bien dicho, esta nueva fiesta que el Señor les permite que hagan, se va a llamar Yom Kippur y solamente lo van a hacer una vez en el año. Y ahora que existe este santuario o el tabernáculo, ahí lo van a hacer. Ahora, ¿qué va a suceder en este famoso día de Yom Kippur? El Señor Dios va a decir que van a presentar una ofrenda por los pecados de todo el pueblo que ahorita está viviendo en el desierto. Pero para presentar aquello, el primer punto es que el sacerdote, que es Aarón, tiene que vestirse diferente a lo que siempre se está vistiendo. Una vez al año él va a vestirse única y exclusivamente de lino blanquito. Todo es blanco. Lo que tiene en la cabeza, todo su vestido y aún el cinturón, todo es de lino y todo es blanco. Y primero va a presentar por él un becerro por expiación por los pecados y un carnero como holocausto. Pero como él va a hacer una vez al año remisión de los pecados de todo el pueblo, por el pueblo él va a pedir 2 machos cabríos para hacer expiación y un cordero para hacer holocausto. ¿Qué es expiación? Según la Wikipedia, dice que es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Eso es expiación. Y fíjese que aquí el sacerdote, para hacer esta eliminación de culpa o pecado a través de un tercero, todo aquello que el sacerdote tiene y va a presentarse delante de Dios para remisión de pecados, esta expiación lo va a hacer mediante el becerro. Y con el pueblo, la expiación va a ser con los 2 machos cabríos. Holocausto, ¿qué es? Es el sacrificio de animales cuyo cuerpo es completamente consumido por el fuego como ofrenda a las divinidades. Eso dice la Wikipedia. Ahora, ¿qué es el famoso holocausto? Es simplemente presentar una ofrenda hacia Dios y esta ofrenda va a ser quemada. Pero esta ofrenda de holocausto no sirve como expiación para quitar las culpas o el pecado. Por eso hay la diferencia. Una cosa es expiación y otra cosa es holocausto. Pero esto se va a presentar ahora en ese tabernáculo, en esa construcción que Dios le mandó a hacer a una vez en el año únicamente y se va a llamar Yom Kippur. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Bueno, Aarón con sus nuevas vestiduras va a coger su becerro y va a llevarlo hacia el lugar en donde va a ser sacrificado. También va a mandar a traer los 2 machos cabríos que van a servir como sacrificio por el pueblo. Estos antes de nada, delante del Señor Dios, delante del tabernáculo de reunión, él tiene que presentarse y hacer, ¿cómo se llama esto? Suertes. Una va a ser para Jehová y la otra va a ser para Azazel. Dice en los conocedores de esto que ellos cuando hacían esta suerte, el macho cabrío que salía para Azazel, ellos le ponían un cordón rojo. Así que van a hacer esto como expiación por el pueblo.
Aarón tiene que matar al becerro por expiación para el pecado de él, y tiene que matar a un macho cabrío que ha salido como suertes para Jehová, y los va a matar y va a coger la sangre de estos animalitos para presentarse delante de Dios. Una vez en el año va a entrar al lugar santísimo. Primero tiene que entrar y poner incienso en ese lugar santísimo para que este incienso cubra como la nube. Por eso el Señor le dijo que una vez al año se va a presentar allí en el arca de la propiciación, en la nube. Por ende, el sacerdote tiene que primero meter un incensario, poner incienso, y que ese aire forme una nube para que la presencia de Dios no vaya a matarlo. Y luego de haber hecho esto, entonces el sacerdote puede ingresar y rociar la sangre del becerro y del macho cabrío que salió para Jehová, rociar la sangre en el propiciatorio, en el lugar santísimo, ante la presencia del Señor Dios. Y a través de hacer esto, entonces los pecados le son quitados tanto del sacerdote como del pueblo. Pero ¿qué sucede con el otro que fue la suerte cayó para Azazel? Bueno, dicen que toman una persona de entre los levitas, y esta persona dentro de los levitas tiene que llevar a este macho cabrío que tiene el cordón rojo al desierto, para que él se pierda en el desierto. Aunque muchos de los sacerdotes dicen que este macho cabrío regresaba después de mucho tiempo, pero el cordón con el cual él estaba le habían puesto ya no era rojo, sino más bien se volvía blanco. Y en esto podían decir que los pecados del pueblo han sido perdonados. Pero yo pienso que esto del macho cabrío que le envían al desierto es aquello que el Señor Dios dice que Él perdonará los pecados y se olvidará de ellos, porque la distancia que está del este a oeste, dice el Señor, que pondrá como distancia los pecados del pueblo. Y esto me supongo que es lo que pasa con este macho cabrío que ha salido en suertes para Azazel. Luego, ¿qué tiene que hacer? Coger los carneros que eran presentados para holocausto, el carnero tanto para holocausto como para de Aarón, tanto el carnero como el holocausto para el pueblo, y los van a sacrificar y los van a quemar. Y la sangre de estos carneros va a ser esparcida, pero ahora aquí en el lugar en donde ellos le queman, en el altar. Pero, ¿y qué va a pasar con el becerro y el macho cabrío que fueron de expiación, para quitar la culpa del pueblo? Estos van a ser llevados fuera del campamento y ahí van a ser quemados. Ellos no van a ser quemados en el altar. Solamente son degollados para extraer la sangre y matar a los animalitos, pero cuando los animalitos están muertos, tienen que salir fuera del campamento para ser quemados, porque esto es expiación por el pecado y tiene que ser quemado fuera del campamento. Ahora miren, hemos tenido estas fiestas que el Señor ha dado a Israel y que a la vez ha dado también a la iglesia para que sean testimonio al mundo de aquello que Dios está haciendo. En Israel, por ejemplo, el Pesach, en la iglesia está la Cena del Señor, en Israel está Shavuot y en la iglesia está Pentecostés, hasta las lecciones anteriores que habíamos visto. Pero ¿por qué el Señor Jesús no estableció algo semejante para su iglesia de Yom Kippur? Me parece que es algo que recordar muy importante, porque es el perdón de los pecados del pueblo. Y por eso mismo dice el Señor que una vez al año se van a presentar, van a hacer todo este ritual y los pecados del pueblo les son perdonados. Pero ¿y por qué la iglesia no tiene algo que conmemore aquello que los israelitas lo tienen como el Yom Kippur? Bueno, una idea nos va a dar el libro de los Hebreos, y aquí vamos a leer una buena porción del libro de los Hebreos para tener algo en la mente para la siguiente clase. El libro de los Hebreos del 7 al 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? No se olviden que únicamente en este pueblo de Israel que se está formando, los únicos que van a ser sacerdotes en este santuario son solamente
desde Aarón y sus hijos, o sea, la descendencia de Aarón. Ni siquiera un levita puede llegar a ser sacerdote, sino solamente de acuerdo a la descendencia de Aarón. Pero aquí nos está hablando en el libro de Hebreos, del escritor de Hebreos, que se va a levantar un nuevo sacerdote que no es de la descendencia de Aarón. Versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De quién están hablando? El versículo 22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ¿cuál es este? Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Así que en la iglesia del Nuevo Testamento ya no hay un sacerdocio arónico, conforme a los rituales de la ley que tienen ahora en el desierto, sino que desde el Nuevo Testamento existe otro sacerdote. Y aquí el libro de Hebreos dice que este nuevo sacerdote es Jesús. Él es ahora el nuevo sumo sacerdote que no viene bajo la descendencia de Aarón, sino, como el mismo escritor de Hebreos dice, es a semejanza de Melquisedec. ¿Quién es este? Ya lo vamos a ver. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, que es lo que acabamos ya de ver. El 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que ya no hay sacerdote, y ya no se tiene que hacer expiación por los sacerdotes, porque ya no existe un sacerdocio arónico. Desde la venida de Jesucristo, el sumo sacerdote, que ha sido declarado como sumo sacerdote para siempre, es el Señor Jesucristo. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, tal cual lo está estableciendo el Señor Jesús o el Señor Dios como Yom Kippur. El Señor Jesús lo está haciendo también en la iglesia del Nuevo Testamento, pero Él llega a ser el sumo sacerdote y Él también llega a ser la expiación por los pecados. El 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que el Señor Jesús es hecho sumo sacerdote, pero también es hecho ofrenda de expiación por pecados, pero no solamente por un grupo humano, sino por todos, según lo que dice aquí. Por ende, Israel tiene sus fiestas que van a dar a conocer al mundo, y cómo la manera del Señor Dios se comporta con ellos y cómo ellos tienen que comportarse con Él y cómo Dios les está dando esto para recordación. Y la iglesia también tiene aquellas cosas que está haciendo para recordar también al Señor Jesucristo. Pero Yom Kippur, ¿qué hace la iglesia ahora? Para que con todo el mundo sepa que existe un día en el cual el Señor Dios va a perdonar los pecados de todos. ¿Cómo lo hace la iglesia? ¿Cómo llega a saberse esto? Bueno, en la siguiente clase lo vamos a desmenuzar mejor, pero ahora ya han quedado las bases para uno saber que el pueblo que el Señor Dios sacó de Egipto hacen una vez al año unos sacrificios para ser perdonados los pecados del pueblo, y que ahora la iglesia del Señor va a hacer algo para que también los pecados del resto de personas sean perdonadas, y ese nombre del resto de personas tiene que estar en el libro de la vida para que en el día del juicio ese nombre esté en ese libro y podamos ganar el juicio eterno.
Dios me los bendiga, nos veremos en la siguiente.